Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca el 22, Mateo 22, 23, donde se le hace una pregunta sobre la resurrección. Ya he sabido que Jesús resucitó al tercer día y muchos vieron. Hay testigos de que vieron a Jesús resucitar. Y que tanto usted como yo, si seguimos al Señor, si obedecemos su palabra, un día vamos a resucitar con Él, como Él lo hizo. Y aquí hay una pregunta que le hacen al maestro. Vamos a ver, vamos a buscar Mateo 22, 23, donde se le hace esta pregunta acerca de la resurrección. Ya lo tiene, Mateo 22, 23 en adelante. Dice la palabra. Vamos a ver. Vamos a dar un tiempito para que los que no hayan buscado, pues la tengan. Mateo 22, 23. Y así, pues, estamos más claros. Mateo 22, 23. Dice la palabra. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos y el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mi querido, mi querida, aquí hay una pregunta sobre la resurrección y le hacen una pregunta. Los saduceos le dicen que si tiene una esposa y muere su hermano, hay una ley que su hermano se quedaba con ella, pero si su hermano mayor moría, venía el otro y quedaba con ella, y al final mueren todos y muere ella. Que en la resurrección, que de quién era la esposa. Y ya vemos la respuesta del Señor. Vamos a ver esto. Mire, los saduceos aceptaban como sagrado solo los 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, lo que le llamamos el Pentateuco, y rechazaban la resurrección porque no encontraban nada en ello que apoyara esta doctrina. Jesús llama la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció la palabra de Éxodo 3:6, Abraham, Isaac y Jacob estaba físicamente muerto hacía muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte. Y yo repito, yo voy a repetir esto. Jesús llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció la palabra de Éxodo 3:6, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban físicamente muertos hacía muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte. Mire, ellos van donde le preguntan eso, que dicen que no hay resurrección. Ya decimos que los saduceos no creían en esto.
Y ellos le hacen la pregunta. Entonces, en contraste con el partido laico de los fariseos, los saduceos representaban la clase sacerdotal y muchos de los saduceos eran ricos y controlaban y mantenían el templo. Los saduceos tenían poder religioso y político, especialmente en Jerusalén, Hechos 4:1, y eran de la familia de mayor influencia y por eso controlaban el Sanedrín, que normalmente los saduceos se oponían al partido de los fariseos, Hechos 23, 6, 10, y no eran muy populares entre el pueblo. Este grupo aceptaba solo el Pentateuco como autoritario y a diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral y no creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de los ángeles. Hechos 23, 8. Y ellos dejaron de existir como partido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estos saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Pero no solo eso. Ellos realmente creían solamente en el Pentateuco. Ellos tenían mucha influencia, eran personas ricas. Y aquí hay un problema. Jesús con esta guerra de intereses que habían realmente. Y le hacen esta pregunta al Señor, dice el 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Está citando a la ley. Moisés dijo, si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Ellos estaban citando ahí la ley del levirato, los saduceos, que de eso vamos a hablar más adelante. La ley del levirato. Mire, y están citando Deuteronomio 25, 5 y 6, que proveía protección para la viuda y aseguraba la continuación del linaje del marido fallecido. Al morir uno, pues ellos aseguraban eso. Entonces dice el 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, le dice él al maestro. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer y su hermano. El 26 dice, de la misma manera también el segundo, tercero hasta el séptimo. Y después todos murieron, y finalmente murió la mujer. Entonces aquí viene la pregunta. En la resurrección, le preguntan, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos murieron. Qué pregunta. Ya cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer? Si estuvo casada con los 7. Introducir el tema de la resurrección fue una estrategia astuta, porque los saduceos pensaban que Jesús iba a admitir que la mujer tendría 7 esposos que eran hermanos. Como ellos no creen en la resurrección, le meten el tema a Jesús de la resurrección para que entonces Jesús lo amarren. Digo, pero si se casó con los 7 van a vivir con ella. O sea, una cosa muy astuta. Ahora bien, vamos a ver, una relación prohibida por la ley y al mismo tiempo pudiera burlarse de la doctrina de la resurrección, ya que ellos no creían en ella. El caso hipotético presentado por los saduceos era basado en Deuteronomio 15, 5 al 10, pero ridículo a la luz de su rechazo de la resurrección. Esto es una pregunta, digo yo, Capicúa, una pregunta para ver cómo Jesús, porque ellos no creen, pero le hacen esa pregunta para ver lo que Jesús contestaba. Jesús realmente pasó muchas cosas, señores. Dice el 29. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces aquí Jesús le contesta, ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Juan 29. Vamos a leer a Juan 29, porque aquí Jesús está citando a Juan 29. Por favor, vamos a ver qué encontramos. Esta gente realmente no eran fácil
Pero el maestro se la sabía. Vamos a buscar, estoy buscando a Juan 29. Me gustaría que usted siempre me siga, siempre, siempre, siempre. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Estos saduceos no estaban entendiendo o no querían entender. Están equivocados eso. Jesús les demuestra que ellos están equivocados al negar la resurrección por dos razones. ¿Por qué? Están equivocados porque la escritura enseñan que sí hay resurrección. Versos 31 y 32, que dice de aquí de Mateo 22, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Dios, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Ya yo había muerto, sino de vivo. Hay resurrección. Entonces, realmente, ellos están equivocados porque ignoran la escritura que enseña que sí la hay y también el poder de Dios es capaz de resucitar el cuerpo. Y esto era uno de los motivos de contienda entre los fariseos y saduceos, porque los fariseos creían en la resurrección. Los que no creían eran los saduceos. Siempre acordémonos eso. Los saduceos no creían y solamente creían en el Pentateuco. Dice el verso 30 del 22 de Mateo, aquí, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, esta mujer murió en estos 7 hermanos, pero en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. O sea, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Es erróneo, mi querido, mi querida, pensar en el cielo utilizando los conceptos terrenales. Y realmente, esta es una pregunta mía que yo siempre me he hecho personal. Digo, wow, en la resurrección yo no me voy a casar, ni nos casaremos, seremos como los ángeles. Pero mire, la vida en el cielo no será una extensión de la presente existencia humana. No será una extensión. El poder de Dios proveerá nuevas y mejores relaciones que la de orden material existente en este mundo. Yo me preocupo, wow, uno no se va a casar, pero es que no conocemos la vida de allá, porque es mejor, hay que esperar, pero antes que esperar, ganémonos la vida eterna aquí para ver qué hay allá, porque realmente no sabemos. Yo no puedo decirle a usted que no me voy a casar, que sí, aquí dice que no. La palabra es clara, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Ahora, que uno comience a querer decir cosas o pensar, no dejemos eso a Dios. Lo suyo y lo mío es realmente obedecer su palabra, y Él hará, Él sabrá qué va a hacer con nosotros. Entonces, realmente, como yo le decía, perdón, yo estoy buscando aquí la cita para no hablarle cosas que no son. El poder de Dios es capaz de resucitar al cuerpo. Entonces, la vida en el cielo no será una extensión de la presente existencia humana. El poder de Dios proveerá nuevas y mejores relaciones que la del orden material existente en este mundo. El 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, o sea, el verso 31. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6-16. Hechos 7:32. Hebreos 11:16. El 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Al oír la enseñanza de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada,
Mateo 7:28. Mi querido, mi querida, los saduceos aceptaban como sagrado solo, repito, los 5 libros del Antiguo Testamento y rechazaban la resurrección porque no encontraban nada en ella que apoyaran esta doctrina. Jesús llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció la palabra de Éxodo 3:6 de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaban físicamente muertos hacía muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Ahora, tenemos que obedecer la palabra del Señor si queremos resucitar con Él. Porque de lo contrario, se va a pasar por un juicio donde el que no obedeció no va a morar con el Señor. Yo me imagino que tanto usted como yo, o yo no me imagino en lo mío, yo quiero, pero tengo que obedecer su palabra y tengo que realmente hacer su voluntad. Yo espero que usted también, pues, haga lo mismo. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces ya venir con lo que es el gran mandamiento. Señores, paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.